Noches. Muy buenas noches a todos los que estamos reunidos alrededor de este discipulado, de este día viernes 10 de marzo de 2023. Por la gracia de Dios estamos aquí reunidos. Y he de decir que parecía que el capítulo 19 de Mateo, abran sus Biblias en Mateo 19, parecía que pues íbamos a pasar rápidamente todo lo que el Señor enseñaba sobre el divorcio. Pero nos quedamos en el versículo 9, en el 8, hablando de la dureza de vuestro corazón. Se habló de la dureza de vuestro corazón, y de hecho el título del discipulado de hoy es Jesús y la dureza del corazón del hombre. Y vamos a entender durante el discipulado por qué pusimos este título, Jesús y la dureza del corazón del hombre. Cuántas cosas suceden y cuántas cosas la humanidad ha sufrido por la dureza del corazón del hombre. Y el matrimonio, en el matrimonio no es una excepción, pues es una relación cotidiana. Y pues ahí la dureza del corazón, y cuando hablo de hombre, pues no nada más me refiero al sexo masculino, sino varón y hembra los creó, varón y hembra los formó el Señor. Lo dice claramente, lo vimos ya en el discipulado del viernes pasado. Vimos perfectamente cómo fue en el principio, analizamos los versículos del Génesis, cómo Dios formó a la pareja, varón y hembra, los formó, los hizo. Y pues era el misterio revelado, ¿verdad? De esta pareja que era parte y era una parte muy importante de la creación. La creación estaba, pues, esta pareja eran personajes de primera línea de la creación. Y pues lo vimos todo en el discipulado anterior, pero ahora vamos a ver el versículo 9, 10, 11 y 12. Yo quisiera leer esta parte, versículo 9, 10, 11 y 12, de la versión internacional, no la Reina Valera, sino una versión internacional, más moderna, con un lenguaje más llano. El versículo 9 dice: y yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó: no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Y en el versículo 12 termina diciendo: hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los hombres y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Y como empezamos con el versículo 9, que dice que el que se divorcia de su esposa, a no ser por una causa de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Esta es una condición que puso
el Señor después de hablar de la condición que puso Moisés. Pero vamos a darle una repasada a los textos de la palabra de Dios que son importantes. Ante todo, vamos al Éxodo 20:14, hablando del adulterio, porque aquí se está hablando de adulterio. Vamos a ver qué dice la palabra, Éxodo 20:14. Si alguien lo tiene ya, me ayuda leyéndolo. Bueno, lo leo yo. Simplemente dice, y es parte de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Así nada más, llanamente, no explica nada, no cometerás adulterio. Es uno de los mandamientos que va después de no matarás y antes de no hurtarás y no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio y no codiciarás la casa, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es el sentir del corazón de Dios, pues no codiciar a la mujer del prójimo y no cometer adulterio. Es Éxodo 20:14. Todo esto tenemos que estudiarlo, asimilarlo para después hacer una interpretación que nos edifique. En Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice lo siguiente, la ley de Moisés. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, dice Moisés, la ley de Moisés, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esta es la ley de Moisés que es mencionada en el pasaje. Y Jesús dijo, bueno, pues Moisés escribió esto por la dureza de vuestro corazón. Y luego dice la ley, no Jesús, la ley dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y la escribiere casa de divorcio, se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar, para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aparentemente el desorden moral, el desorden en esta área pervierte la tierra, dice la ley, pervierte, trae maldición. Y estamos viendo que hay muchas situaciones que decimos de dónde vinieron, por qué hay tanta maldad, por qué hay tanto vicio, por qué hay drogas, por qué hay eso, por qué hay lo otro, neurosis, enfermedades mentales. Bueno, no fue así en el principio. El Señor estableció un mundo en perfección, sin pecado. Podemos ver alguna otra cita. Ya la habíamos estudiado, Mateo 5:27, y estas ya son del Nuevo Testamento. Ya podemos ver la acción de Jesús en estos asuntos. Mateo 5:27. Jesús y el adulterio. Ya lo habíamos estudiado en clases pasadas, en discipulados pasados. Y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo sigo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Y esto también lo dice en los 10 mandamientos, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y esto habla de codiciar, como es uno de los mandamientos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo su cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y luego dice, versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Esto lo dijo Moisés, ¿verdad? Ya lo leímos. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, leímos que Moisés aceptaba el repudio por cualquier impureza que el hombre viera en su mujer. Y podía ser desde una impureza de higiene o quizás que tenía un olor muy sui generis, que no le gustaba al marido y por eso la repudiaba, le llamaba impureza, o que pues quizás no tenía las buenas maneras que el marido esperara en la comida o en el comportamiento, en el hecho de matrimonial. Eh, Cualquier cosa podía ser usada según Moisés para repudiar a la mujer. Jesús dice que no, que solo por causa de fornicación, o sea, de conducta moral comprobada y etcétera, ¿verdad? Pero dice, si la repudia, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí lo que vemos es que un repudio, un divorcio, trae desorden, necesariamente trae desorden, porque los personajes del divorcio no desaparecen, sino que buscan pues, unirse con otra pareja y el desorden, de acuerdo a la ley, pues sigue adelante, porque unos dejan de adulterar por una razón, pero adulteran con otra persona. En el Mateo 5, 31 y 32, pues ya lo leímos. Mateo 5, 31 y 32. Esto es lo que dice Mateo 5 y ya lo habíamos estudiado. Me pareció muy interesante que se mostrara algo que Jesús hizo de una manera muy notable. Juan 8 del 1 al 11. Ya lo vimos también, lo explicó Yazaret, pero para este momento conviene repasar y no es una inconveniencia repasar. Y lo voy a leer rápidamente. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. En Levítico 20 decía que cuando una mujer era sorprendida en adulterio, pues debía de morir. Lo dice Levítico 20, ya no lo vamos a leer, pero ahí está. Pueden estudiar Levítico 20 y Levítico 21. Levítico 20, que son los juicios, los castigos por falta de santidad en el área sexual, y Levítico 21, la santidad del sacerdote. Son dos capítulos fundamentales para entender el antecedente de la ley sobre lo que estamos hablando. Y eso decía la ley. En la ley, dice el versículo 5, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y le preguntan, ¿tú pues qué dices?
Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando al suelo, escribía en tierra con el dedo. Insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquí hay una enseñanza que en base a lo que ya hemos estudiado durante bastante tiempo de la palabra de Dios podemos sacar. El Señor no nos pide ser jueces, Él es el juez soberano. Y los desafía a ser jueces. Y delante del que es el gran juez, que pues es el Señor Jesucristo, no pudieron sostenerse. No pudieron sostenerse y no arrojaron ninguna piedra contra ella. No la arrojaron. No pudieron ejecutar juicio. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Entre otras cosas, no trajeron también al hombre, porque la ley decía que tanto el hombre como la mujer tenían que, y ellos omitieron esa parte importante. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, y aquí dice algo que nos confirma en Romanos, que la paga del pecado es la muerte, y que justo no hay ni uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí vemos que la conciencia es algo real que Dios ha puesto en todas las personas que Dios ha creado. Dios las ha creado con conciencia. Tienen la conciencia. Nadie, lo dice Romanos 2, nadie podrá pararse delante del juez de toda la tierra en aquel día, porque él les dirá, tú tenías conciencia, yo la puse en ti. Y estos, aunque eran unos hipócritas, tenían conciencia y acusados por su conciencia, salieron primero los más viejos y después los postreros. Solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Y de eso se trata, estar solos delante de Jesús. De eso se trata todo. Y Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Y esta palabra Señor que dijo la mujer pecadora hace la diferencia. Era una mujer arrepentida que reconoció en Jesús el poder de Dios y la unción del Mesías. Reconoció a Jesús como el Mesías Salvador. Y eso fue suficiente. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ese es el mensaje en esencia que Jesús vino a traer al mundo. Miren, la diferencia de estos pasajes, bueno, y también está bueno, el pasaje de la mujer que tenía flujo de sangre, que se consideraba el flujo de sangre también como una enfermedad producto del pecado y por lo tanto la mujer era inmunda, pero esa mujer inmunda se acercó a Jesús y fue sanada. Y ella reconoció en Jesús el salvador de su vida, el sanador. Y yo tengo aquí estas notas. La diferencia entre estos pasajes y el pasaje de Mateo 19, 9 al 12 que acabamos de leer, es que en el pasaje de Mateo 19, que es el objeto de nuestro estudio, del 9 al 12, es que en el segundo, o sea, en este pasaje de Mateo 19, Jesús dialoga con fariseos y con los discípulos sobre preguntas y cuestionamientos.
y acepta oír sus razones, pero ellos no presentan ningún caso real, solamente hacen observaciones y comentarios. Debemos ser conscientes de que cuando Jesús se enfrenta a estas condiciones, él contesta las preguntas y enfatiza algunas cosas, pero no lo dice todo porque tampoco le preguntan todo, no hacen preguntas con sabiduría y Jesús solamente contesta lo que tiene que contestar. Pero concluyendo de las cosas que Jesús contestó, podemos decir que Jesús enfatiza que el repudio o divorcio trae consecuencias. En la visión de Dios, el matrimonio es un estado que santifica por ser instituido por Dios. Y le da propósito en la creación, le da propósito a la creación. El matrimonio es un estado que le da propósito a la creación de Dios. Si un buen día nadie se casara, en una generación desaparecería la humanidad sin necesidad de guerras ni nada. Pero es voluntad de Dios que la humanidad continúe, porque Él es un Dios creador. Por lo tanto, el matrimonio es necesario dentro de la creación de Dios. Le da propósito a la creación. Cualquier otra situación, y hay varias posibilidades, atrae y acarrea problemas colaterales. En los casos reales, la mujer de adúltera, ¿verdad? Que iba a ser apedreada, de Juan 8, la mujer con hemorragias de Mateo 9, si quieren anótalo y ahí lo estudias, la mujer con hemorragias, flujo de sangre de Mateo 9, versículo 20 y 22. Podemos advertir que Jesús, el Hijo de Dios, el juez de todas las cosas, siguió el camino de la misericordia. Si bien había una ley para cada caso, pero él siguió el camino de la misericordia, porque él así es, el carácter de Dios no puede cambiar, él es bueno y misericordioso cuando la gente arrepentida se acerca y tiene necesidad. La constante en ambos casos, pues era una mujer que buscaba seguir viviendo y lograr superar ese trance tan terrible en el cual la sorprendieron estos hombres malvados. Pero se arrepintió y reconoció al Señor como Salvador. En el caso de la mujer con el flujo de sangre, tenía una gran necesidad de la gracia de Dios en una sanidad. Se acercó a costa del peligro de su vida para tocar el manto del Señor y fue sanada. Y después, delante del Señor, lo reconoció y dio la cara y agradeció al Señor por su gracia y su gran misericordia. En el pensamiento que Jesús expresa, se advierte que la intención con que se hacen las cosas tiene relevancia en el juicio de Dios. La ley es una cosa, pero la intención con la que se hacen las cosas o se dejan de hacer tiene relevancia en el juicio de Dios. Por eso él enfatiza y se pone en contra de aquel que deja a una mujer para irse con otra. Lo dice que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adúltera. O sea, que la repudia y se entiende que la repudió porque ya se iba a ir con otra. O sea, hay una intención inmediata de dejar a una para tomar a otra y esto Jesús lo reprueba. Jesús lo reprueba y lo dice claramente en el versículo 9.
Ahora, en el versículo 10, los discípulos opinan y dicen los discípulos, pues si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Aquí los discípulos muestran una debilidad al ver el matrimonio según Jesús, no según Moisés, según Jesús, según lo que Jesús había dicho en el versículo 9, como una gran carga. En ese momento ignoraban la fuerza y la dirección que Dios da a los que le siguen al afrontar tareas que a ellos les parecen imposibles. Y así lo expresaron. Simplemente para nosotros es imposible seguir este asunto del matrimonio. Lo vemos muy difícil. Ignoraban el poder de Dios, ignoraban lo que Dios hace cuando encuentra corazones dispuestos a seguirlo. Dice Marcos 10:27, muy importante la cita. Marcos 10:27 dice, ellos se asombraban aún más diciendo, ¿quién podrá ser salvo? O sea, ¿quién podrá resolver estos asuntos? Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para los hombres es imposible. Algunos verán su matrimonio como imposible, mas para Dios no. Todas las cosas son posibles para Dios. Miren, lo habían visto sanar enfermos, resucitar muertos, alimentar muchedumbres. ¿Por qué dudaban que él en efecto era el que se necesitaba para lo que Dios había unido, no lo separara el hombre? Estaban ignorando la esencia del matrimonio. La esencia del matrimonio es que Dios acepta compartir su vida espiritual, su vida de poder, con una pareja que él eligió, la primera pareja del Edén, y que iban a estar unidos en la fuerza de Dios, no en la fuerza del hombre. Y muy bien lo dice Marcos 10:27, ¿verdad? Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Todas las cosas son posibles para Dios. Y termino diciendo que Dios, el creador de los cielos y la tierra, hizo al hombre conforme a su imagen. El propósito creacional para la humanidad era vivir en libertad conforme a la voluntad del Padre. No obstante, Adán y Eva, tentados por la serpiente, apartaron a Dios de su corazón y tomaron las riendas de su propia vida. La Biblia dice lo siguiente respecto al corazón del hombre. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28. El pecado abrió una brecha abismal entre Dios y los hombres. Desde ese momento el hombre se ha vuelto esclavo del pecado. Pero Dios es bueno y Dios llama a los pecadores. Dice que pues todos están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Para cerrar esta brecha, Dios mismo vino como hombre y salió al encuentro del pecador. Esa es la gran diferencia de lo que Moisés opinaba a lo que Jesús opinó, ya viendo que venía otra época, otro tiempo. Y él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:28. En esto vemos el amor de Dios para el mundo y hallamos el camino. De tal manera nos amó, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda,
que en él crea, tenga vida eterna. Sigamos la guía del Espíritu Santo en todo momento. En el matrimonio es importantísimo el Espíritu Santo para guiarnos en la voluntad del Dios Todopoderoso, para ministrarnos la salvación que emana de la cruz de Cristo, para ayudarnos y conducirnos a morir con Cristo, porque solamente de esa manera podemos ver que todo es posible para Dios. Para Dios todo es posible, siempre y cuando se tenga un corazón dispuesto a obedecer. Yo quiero dejar ahora y honrar a la sierva Yazaret Rivera, que pues el Señor la ha usado poderosamente, al igual que otras mujeres, en la predicación de la palabra de Dios. No nada más a ella, pues no voy a decir por nombre porque sería muchas mujeres Dios ha usado para predicar la palabra de Dios en estos tiempos. Y ella también tiene un mensaje, el mensaje más importante en esta fecha sobre este tema y algún otro que surja en el tiempo que ella tiene dispuesto. Les agradezco mucho y pues un abrazo a todos y a todas, sobre todo a todas las mujeres de Dios que le sirven con un corazón dispuesto y con gran sacrificio y con gozo en su espíritu. Gracias, Señor, por ellas, en el nombre de Jesús. Pues, hermanos, voy a continuar, voy a retomar un poco los versículos de este pasaje, ¿verdad? Acerca de la enseñanza de Jesús. Quiero leer, estamos en Mateo 19 y voy a tomar del 10 al 12, pero voy a leerlo en dos versiones diferentes a la Reina Valera, a la que leyó el Paz. Y voy a leer, esta es la de Palabra de Dios para Todos. Es versión, la Palabra de Dios para Todos, dice el versículo 10. Entonces sus seguidores le dijeron, si así es la situación entre marido y mujer, entonces es mejor no casarse. Y entonces Jesús les dijo, no todos aceptan esta enseñanza, sino aquellos a quienes Dios ha permitido entenderla. Hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Otros no se pueden casar porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. Finalmente, hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que sea capaz de aceptar esta enseñanza, que la acepte. La otra versión, hermanos, es la versión, la traducción lenguaje actual, y voy a leer también desde el versículo 10. Los discípulos le dijeron a Jesús, pues si esta es la situación del hombre respecto de la mujer, más vale no casarse. Y Jesús les contestó, no todos pueden comprender lo que digo, sino solo aquellos a quienes Dios les da la comprensión necesaria. Hay algunos que nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los demás, convirtiéndolos en eunucos, y otros renuncian al matrimonio a fin de estar más disponibles para el servicio del reino de los cielos. El que pueda aceptar eso, que lo acepte. Y vemos, hermanos, aquí una traducción, dos traducciones diferentes, ¿verdad? ¿Qué nos llevó a buscar sobre este tema? Porque es un tema, esto de los eunucos y la interpretación que a raíz de este pasaje, hermanos, ha tenido la palabra de Dios, que ha sido tergiversada por diversas religiones, doctrinas, la sociedad en sí misma, ¿verdad? Estos versículos han sido muy mal interpretados y vamos a retomar el contexto. El contexto es el matrimonio, ¿verdad? Y el divorcio, y aquí toca otro tema, ¿verdad? Los discípulos dicen, esta carga, entonces Jesús, así como tú planteas el matrimonio como debe de ser, es una carga, ¿verdad? Dicen. Y entonces ellos optan por esa tercera vía y dicen, pues mejor no me caso, o sea, soy soltero, ¿verdad? Y entonces aquí
vamos a tomar entonces en ese contexto este pasaje. Y bueno, el término eunuco, hermanos, en la cultura preislámica, o sea, vamos a trasladarnos a esos tiempos, ¿verdad? De ahí surge este término de eunuco. Y se empleaba para dirigirse a hombres que no habían sufrido la mutilación en sí misma, sino que tenían ciertas complicaciones a la hora de mantener relaciones sexuales con mujeres. Eso quiere decir que estaban impedidos para matrimoniarse, ¿verdad? O sea, un hombre que tenía esa incapacidad, pues no podía contraer matrimonio. Estoy hablando del mundo preislámico, porque esta situación, hermanos, de los eunucos fue una práctica que comenzó en Persia. Ajá. ¿Por qué? Porque mutilaban a los hombres para que perdieran el deseo sexual y eran los guardianes, pues, del harem, ¿verdad? De las concubinas, de las mujeres. Como no tenían deseo sexual, porque les mutilaban sus genitales, entonces ellos tenían la confianza de que esos hombres, pues, podían acercarse a esas mujeres, ¿verdad? Sin mancillarlas, sin meterse con ellas, sin tener deseo por ellas. Entonces, esta práctica se extendió a muchas culturas las copiaron. En China, por ejemplo, en Persia, Egipto, copiaron esta práctica, de modo que los eunucos, hermanos, llegaron a ser una clase social en la antigüedad. Ajá. Pertenecían a una clase especial en la antigüedad, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar entonces que este término en el mundo preislámico, en ese territorio, no se refería precisamente a una persona mutilada, sino a una persona que tenía incapacidad, alguna complicación para mantener una relación sexual con una mujer, ¿verdad? Entonces, esta práctica, hermanos, nunca la instituyó Dios. Dentro de la ley judía, la ley de Moisés jamás se instituye. Él habla de la circuncisión, que es una cosa muy diferente a la mutilación de genitales. No tiene nada que ver, quiero aclarar. Entonces, esta práctica Dios no la instituye de ninguna manera. Los hombres en la antigüedad, otras culturas la practicaban como una forma de tener control precisamente sobre otros hombres, porque esta práctica la hacían en bestias, en animales. ¿Y qué vieron? Pues cuando ellos mutilaban a una res, ¿verdad? A sus animales, estos se volvían más dóciles. Entonces, ¿qué dijeron? Pues ahora vamos a hacerlo con los hombres, ¿verdad? Y de esa manera vamos a tenerlos sumisos. Ajá. Entonces, se extendió, ¿verdad? Y esta práctica entonces tuvo muchas repercusiones sociales, religiosas y morales, porque al cambiar la condición natural de un varón, pues esto fisiológicamente ocurrían cambios en su cuerpo. Ajá, ocurrían cambios. Y repito, esta práctica Dios jamás la instituye. Dios creó al hombre. Es por eso que Jesús, para dar esta enseñanza, él se fue al origen. Él dijo, no se olviden, mi Padre los creó hombre y mujer. Pero esta práctica, hermanos, pues hizo que el hombre tuviera, ¿verdad? Ciertas cambios fisiológicos, como no se les agravaba la voz. A veces desde niños a estas personas las mutilaban y eso, pero ellos crecían, los niños crecían con pues la misma voz. Se hacían hombres, pero tenían la misma voz infantil. No les crecía vello en el cuerpo debido a que no generaba su cuerpo pues la testosterona, ¿verdad? Que es lo que hace que pues un hombre tenga virilidad, le crezca vello, etcétera. Entonces, todo esto, asunto de los eunucos, hermanos, se hizo un lío, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús, en el que él está enseñando, no era algo desconocido. Y entonces es interesante, hermanos, cómo Jesús usa este término para enseñar a sus discípulos en un tema relacionado a el estado de casamiento o el divorcio o la soltería de sus discípulos. O sea, ellos estaban pronunciando, si el casamiento ya no me parece como tú lo dices, porque es una carga, bueno, opto por la soltería. Y Jesús dice, bueno, aún sobre eso, yo tengo algo que decir. Y es por eso que Jesús usa esta referencia de los eunucos
para ahora ilustrar esta parte, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver que este sermón, hermanos, está hecho entre varones. Ajá. Jesús tuvo su reunión de varones, ¿no? En este momento él está hablando, tratando con hombres. Y es que es a través de esta palabra, hermanos, que Jesús les está enseñando cómo debían de ser hombres ante la sociedad, ante la mujer y finalmente ante Dios mismo. ¿Qué Dios demanda de ser varón, verdad? Y entonces Jesús está enseñándoles. Y si estos hombres, ¿verdad? Sus discípulos, porque recordemos que comenzó por una pregunta que hicieron los fariseos, pero en este momento está hablando solo con sus discípulos. Pero si ellos hubieran prestado más atención a la palabra de Dios que a las tradiciones que habían aprendido durante muchos años, ellos se habrían dado cuenta que Dios instituyó el matrimonio como la personificación de las relaciones humanas sanas, de las relaciones humanas agradables, de las relaciones humanas que hacen al hombre y a la mujer plenos, en unión. Ajá. Y esto lo podemos ver porque en Proverbios podemos ver en el capítulo 5, del 18 al 19, yo lo voy a leer. Dice, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa, Gacela. ¿A quién le está hablando? A hombres específicamente. ¿Cómo tienen que ser con su mujer? ¿Cómo tienen que alegrarse en esta institución del matrimonio y ser felices? O sea, ¿cuál es el objetivo? No era que fuera una carga para ellos, es que fueran felices, que disfrutaran esta unión. Más adelante, igual en Proverbios 18:22 dice, el que haya una esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿A quién le está dirigido? A hombres, porque dice, el que haya una esposa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está diciendo Dios? O sea, tu mujer no tiene que ser una carga. Tu esposa, o sea, si la hallas, yo la he puesto para ti. Y dice, y vas a encontrar bondad en ello, vas a ver que es una bondad mía que yo te he regalado a ti, hombre. Y después en el capítulo 19, igual de Proverbios, dice, versículo 14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. O sea, dice, tú hombre puedes aspirar a tener riquezas, ¿verdad? Pero el tener una mujer, dice, es algo que yo te doy. Entonces vemos cómo Dios fortalece, ¿verdad? Esta cosa del matrimonio como algo bueno, algo positivo, no una carga, como lo vieron sus discípulos. Era algo bueno, era algo para alegrarse, para que el hombre hallara plenitud en la vida, pero tenía que aprender a ser un hombre conforme Jesús les enseñaba, porque habrían sido hombres hasta ese momento como la cultura, como sus tradiciones, como la religión les había enseñado. ¿Y qué había hecho eso? Pues que Moisés tuvo, porque eran duros de corazón, tuvo que implementar una carta de divorcio porque maltrataban a las mujeres, porque las mujeres eran tratadas como meros objetos. Dios dice, las mujeres yo se las doy a ti, hombre, como un regalo, no son un objeto. No somos un objeto, mis hermanas, ¿verdad? Somos valiosas. Dios nos procura y nos entrega, cuando conocemos a un varón para unir nuestras vidas, nos entrega como un regalo, no como una posesión, una pertenencia. Somos un regalo que viene del corazón de Dios. Por eso Jesús está enseñando a los hombres cómo ser un hombre, cómo tratar a las mujeres, ¿verdad? Cómo a Dios quería que fuera esta unión del matrimonio para que fueran plenos y felices. Entonces, ellos dicen, es muy pesado, optamos por la soltería, ¿verdad? Mejor no nos casamos. Y dice Jesús, bueno, pero esto también tiene parámetros. No se trata de hacer lo que tú quieras. ¿No te quieres casar? Bueno, pues dice Jesús, te recuerdo, les digo que no todos, lo leímos en el versículo 12, no todos los hombres son capaces de recibir esto. ¿Qué quiere decir esto? El no casarse. Ajá. Y dice Jesús, solo a quienes les es dado. Entonces, la soltería tiene también sus propios problemas y sus tentaciones, ¿verdad? Y no toda persona
puede llevar una vida de soltera como Dios manda. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 7. Pablo especifica y explica de forma cómo ser soltero, ¿verdad? Pablo enseña en este capítulo de 1 Corintios que es bueno permanecer soltero cuando sea por propósitos espirituales. Pero dice Pablo, como son hombres carnales, como muchos son hombres carnales aún, mejor cásense. Cásense para que no se estén quemando, o sea, para que no caigan en desviaciones, en cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? En no hacer las cosas como Dios quiera, como Dios quiere. Y entonces, esta palabra de recibir, cuando dice Jesús, no todos son capaces de recibir esto. Recibir viene o tiene la idea de hacer espacio para algo, o sea, significa aceptar en su totalidad una idea o un principio con el corazón y la mente para que se vuelva parte de nosotros mismos, de nuestra naturaleza. Entonces, la soltería no puede aceptarse por el corazón, ¿verdad? Simplemente por nuestra voluntad o por nuestros esfuerzos humanos. Ajá. Unos dicen, pues yo soy soltero, no me he casado y no tengo a Dios. Bueno, sí, pero ¿a Dios le agrada esa vida que llevas en soltería? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, la soltería tampoco puede vivirse con éxito, y hablando de éxito me refiero a que sea una vida que le agrade a Dios, si no aplicamos los principios bíblicos correctos. Ajá. Y entonces en 1 Corintios 7:7 Pablo especifica y explica que esta cuestión de la soltería, o sea, vivir en un estado de no quererme casar, es una clase de don espiritual, es un regalo que Dios otorga. Como todas las cosas, Dios no nos manda a hacer algo, ¿verdad? Sino nos capacita, no nos da las herramientas. Asimismo, esta cuestión de, ok, Dios, yo decido no casarme por servirte, ¿verdad? Porque Pablo era así, yo decido no casarme por servir al reino, servirte a ti. Bueno, pero era un don que Pablo recibe de Dios para que él pudiera llevar con éxito esta vida, ¿verdad? Y entonces menciona 3 tipos de personas: eunucos, ¿verdad? Ya vimos de dónde viene esta parte de eunucos. Y dice, los primeros son los que nacen de esa forma. Y esto de nacer de esa forma, hermanos, se refiere a que son personas que tienen una incapacidad fisiológica. No sé, no producen espermatozoide, entonces eso les impide, ¿verdad?, mantener relaciones sexuales y con el propósito, pues, de procrear hijos. Ajá. Nacen con una condición fisiológica que les impide matrimoniarse. ¿Qué ocurre? Que los eunucos en la antigüedad, que tenían una condición de este tipo, porque les mayugaron los genitales, los testículos, no podían casarse. Un eunuco, algo que no podía hacer era casarse. Estaba impedido por esa condición. Entonces, cuando habla Jesús, dice, los eunucos que nacen así por naturaleza, habla de un impedimento físico con el que naces, ¿verdad? Una condición fisiológica de tu cuerpo que no produce o no funciona para la reproducción sexual. Después menciona eunucos que los hombres los hicieron así. Y aquí entran, hermanos, esta esfera de esta práctica que se había hecho desde la antigüedad, donde a raíz, porque era además una práctica muy cruel, hermanos, aberrante, o sea, desde niños incluso los sometían a esta práctica los varones para que crecieran así, ¿verdad? Con el propósito de tener poder, de poder alcanzar un lugar con los reyes, ser guardia del harem. Y entonces desde pequeños los sometían a estas prácticas. ¿Qué ocurrió? Hubo un descontrol en esto porque obviamente Dios no mandó esto. Esto es obra de un hombre, quienes por un hombre son así. Y hay un descontrol. De ahí viene que son hombres afeminados. De ahí viene que eran hombres pues que hoy les dicen eran homosexuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mutilaron la naturaleza que Dios les había dado por sus propias ideologías de hombre y tergiversaron la naturaleza, y hoy vemos el resultado de eso, hermanos. Vemos hoy en día
una connotación de perversión a nuestro alrededor, unas ideologías que se oponen a lo que Dios enseñó. Por eso Jesús se va al inicio, dice, recuerden el principio es claro, hombre y mujer los creó. Ajá. Y después menciona el tercer tipo, ¿verdad? Eunucos que se hicieron así por causa del reino de los cielos. Y a diferencia, hermanos, de las otras dos formas de euniquismo, esta no es física, esta no se refiere a una condición física, ¿verdad? Aunque esta parte, muchas doctrinas, muchas religiones falsas, muchas han tomado este versículo y han dicho, yo me mutilo a causa de Dios porque Dios demanda eso de mi cuerpo. No, Dios no demanda eso. Esto es una situación espiritual, no física, pero sí la han tergiversado, ¿verdad? Los hombres, esta porción de la palabra. Y entonces, la mutilación de la carne con el fin de complacer a Dios, esto es una idea meramente absurda, errónea, pagana. No, a Dios no demanda eso. Este versículo, junto con el de si un ojo te es ocasión de caer o una mano, córtatela. Y ya vimos que no se refiere a que me voy a sacar el ojo, ¿verdad? De nada me sirve sacármelo si en mis pensamientos aún tengo esa conducta, ¿verdad? Que no le agrada a Dios. Pues asimismo, esto se refiere a una situación espiritual. Entonces, la idea de tener un compromiso, de ir a un matrimonio donde todo es incondicional, de por vida, ¿verdad? En cualquier aspecto de la existencia del hombre, ¿verdad? Esto va en contra de la naturaleza humana. Es imposible aceptarlo en nuestras fuerzas, en nuestra condición humana. Y muy acertado ese pasaje, ¿verdad? Para el hombre es imposible, pero para Dios no. O sea, la clave es Dios, ¿verdad? Entonces, la verdad de Dios, las enseñanzas de Jesús, él por eso dijo, ¿verdad? Quien pueda aceptar esta palabra, que la acepte, porque la verdad de Dios, hermanos, no tiene autoridad sobre una vida que no conoce a Dios, sobre una vida que no ha sido redimida, que no ha nacido de nuevo, simplemente porque Dios no vive en esa vida, ¿verdad? En ese corazón. Entonces, es por eso que es importante, ¿verdad? El conocimiento que Dios nos enseña, que Jesús les estaba enseñando, provenía de Él mismo. Y ahora las cosas que nosotros aprendemos de Jesús vienen por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, hermanos, es muy difícil aceptar estas verdades de Jesús. Jesús no deseaba el divorcio. Jesús va al origen y dice, yo instituyo el matrimonio con el propósito de que sean plenos, de que sean felices, ¿verdad? ¿Quieres ser soltero? Pues aún de soltero, en tu vida de soltero no la puedes llevar como tú quieres. Yo tengo que estar presente y aquí sí va para hombre y mujer. ¿Quieres llevar una vida de soltería? Sin Dios no va a ser una vida correcta. Por eso Pablo decía, cásense, porque yo sé que en su naturaleza no pueden, por eso cásense. ¿Quieres llevar una vida de soltero, hombre, varón? Sin Dios no es posible. Sin Dios no es posible llevarla de una manera correcta. Mujer, igualmente, quieres vivir una vida de soltería sin Dios, es imposible llevarla de una manera correcta, ¿verdad? Y vemos aquí en Gálatas 3, como la fe en Cristo, ahora dice en Gálatas 3:25, dice, venida la fe, ya no estamos bajo el ayo de la ley se refiere aquí, ¿verdad? Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y aquí viene en Cristo, estar en Cristo, de Cristo estamos revestidos, y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Quién es la clave? Es Cristo, ¿verdad? Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Y bueno, hermanos, ya no me da tiempo, creí que iba a dar tiempo de empezar
el versículo 13, Jesús ama a los niños, pero yo creo que vamos a orar en este momento y vamos a hacer una oración, hermanos, encauzado a esto, porque uno dirá, ay, ¿qué sentido tiene estudiar eso? Bueno, hoy en nuestra sociedad en día hemos visto cómo el impacto de tener esos pensamientos paganos, de seguir los pensamientos del hombre, ha impactado directamente en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y aquí vivimos, hermanos, aquí vivimos, aquí están nuestros hijos. Y parte de eso también es la enseñanza de los niños, ¿verdad? Aquí están nuestros niños, nuestros hijos están creciendo en este entorno con estas ideas. Y es importante desde pequeños llevarlos, conducirlos según las enseñanzas que nos ha dejado Jesús, incluso sobre el matrimonio, hermanos, sobre el matrimonio desde pequeños. Y yo quiero dar un pequeño testimonio, ¿verdad? Y es sobre mi hijo. En algún momento me sacó mucho de onda porque estábamos comiendo y así de repente, de la nada, como son los niños de hoy en día, me dice, mamá, yo quiero tener una princesa. Y entonces a mí me sacó mucho de onda esta situación y yo le dije, pues pídesela a Jesús. Le digo, pero para que tú tengas una princesa, tú tienes que ser un príncipe, tú tienes que comportarte como un príncipe, conforme Dios manda, ¿verdad? Y entonces, hermanos, este es el principio. No podemos decir, ay, qué ridículo, ay, qué absurdo, ay, cállate. No, desde ahorita tenemos que llevarlos, que encaminarlos, ¿verdad? Qué bueno que él dice y él piensa en una princesa y seguramente se la va a pedir a Jesús y así como yo oro también, ¿verdad? Para que él encuentre en Jesús, ¿verdad? Esta verdad sobre un matrimonio, si en un futuro él se llega a casar, pues su matrimonio esté fundamentado en las enseñanzas de Jesús, que él sepa ser un varón, ¿verdad? Conforme al corazón de Jesús y de esa manera él va a saber tratar a la mujer que Dios le ponga conforme al corazón de Jesús. Es importante, mis hermanos, hoy más que nunca, encauzar a nuestros hijos, enseñarle estas cosas a nuestros hijos. Y entonces, pues vamos a hacer una oración, hermanos, encauzado, ¿verdad? A esto. Bendito Dios. Pues primero, Señor, gracias porque nos das estas enseñanzas, Señor, que parecen, pues, banales, Señor, quizá un poco insignificantes, pero no, Señor, tienen un impacto, Señor, verdadero en nuestras vidas, Señor, incluso, Señor, ante las ideologías y todo lo que hoy, Señor, estamos enfrentando en medio de esta sociedad, Señor, que pues ciertamente pues está, Señor, está dominada por la maldad, Señor, por el maligno, bendito Dios. Pero tú nos has mandado estar, Señor, aquí en este mundo, Señor. Y es importante que nos apropiemos, Señor, los padres, las madres, Señor, de estas promesas, Señor, porque sobre ellas, Señor, estamos fundamentando, Señor, la vida de nuestros hijos, Señor. Que si este mundo ya es peligroso, ya es violento, el que viene, los tiempos que vienen, Señor, va a ser peor, bendito Dios. Y es importante que nuestros hijos, Señor, tengan fundamentos sólidos, Señor, hoy más que nunca, en tu palabra, Señor, en tu verdad, bendito Dios. Y, Señor, gracias por darnos toda esta instrucción, Señor, y que no caiga, Señor, en mentes ni en corazones, Señor, despistados, Señor, abrumados por otras cosas, Señor. Haznos entender, Señor, cuán valiosas son estas palabras, Señor, que tú tienes para enseñarnos, bendito Dios. Y primeramente, Señor, también como esposos, bueno, yo que estoy casada, Señor, y todos mis hermanos que están casados, que han ido en matrimonio, Señor, que ellos puedan aprender a que tú creaste el matrimonio para que viviéramos felices, no como una carga, Señor, sino para que fuéramos plenos, para que disfrutáramos, para que a través, Señor, del reflejo del matrimonio, bien, Señor, te reflejáramos a ti, Señor. Te reflejáramos a ti, Señor, porque tú has fundado, Señor, tu iglesia, Señor, y en base a un modelo matrimonial, bendito Dios, tú has dicho que nosotros somos como tu esposa. Y tú, sin duda, Señor, has sido un varón que no nos ha fallado, Señor, que nos ha tratado con amor, que nos ha tratado así como tú, Señor, has venido a enseñar que
que debemos tratarnos, Señor, entre esposos, bendito Dios. Te agradezco, Señor, tu palabra, Señor, que esta palabra, Señor, no caiga en nuestro corazón despistado o abrumado, que caiga en un corazón atento, dispuesto a escuchar, Señor, y aceptar, Padre bendito, tu palabra y tu revelación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por la vida de mi hermano Jorge, Señor, gracias por el estudio, Señor, específico del día de hoy, bendito Dios. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor, de las mujeres, porque pues se celebró, ¿verdad?, ese Día Internacional de la Mujer, y no lo celebramos, Señor, como otras mujeres, Señor. Hoy tenemos, Señor, un propósito. Hoy tú nos has enseñado que somos muy valiosas, Señor, que nos has creado con propósitos igualmente, Señor, pero también con responsabilidades, Señor, igualmente, bendito Dios. Y muchas gracias por la vida de cada una de mis hermanos, Señor. Y también, Señor, sin menospreciar a mis hermanos, Señor, que también están en este camino, Señor, para poder ser como tú, Señor, y tratar y ser hombres, Señor, como tú le has mandado a ser, como tú quieres, Señor, conforme a tu corazón y conforme a tus pensamientos, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, hermanos, pues es todo. Bendiciones a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Yasa. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones a Salud. todos. El Señor les guarde. Bendiciones. Bendiciones.